Bien, vamos a pasar a la bolilla 4 y vamos a hacer en este punto, vamos a hacer una introducción a lo que es VHDL, que es un lenguaje de descripción de hardware. Déjenme hacer un comentario con respecto a esto al comienzo. Como ustedes saben, hemos tenido que improvisar este tipo de clases virtuales debido al problema del coronavirus. Y lo que les quiero advertir es que sobre este tema particularmente, en la red hay muchísimos tutoriales, videos, que seguramente van a estar mucho más elaborados que el que les voy a presentar ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hemos tenido que hacer una improvisación, si se quiere, por el problema que les comentaba. Y hay en la red mucha información sobre ese tema, es un estándar muy conocido. Así que cualquier duda, cualquier eh, iniciativa que ustedes tengan, las pueden canalizar a través de la inmensa cantidad de material disponible en la red. Yo les dejo esto porque me interesa que ustedes vean con qué profundidad vemos el tema y que vamos a dar simplemente una introducción. Pero les advierto que seguramente lo van a encontrar mejor presentado en muchos lugares de la red. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que son los lenguajes de descripción de hardware. HDL son lenguajes que permiten describir hardware. Y antes de tener ¿Y por qué se originan esto? Esto se origina por el avance tecnológico. Antes, ¿cómo se hacía para hacer un diseño de circuitos digitales? Lo que se hacía, se usaba circuitos esquemáticos. Circuitos esquemáticos, algo como que les mostramos acá. Es decir, había un software que uno iba tomando de una biblioteca los distintos componentes, los conectaba entre sí, definía las entradas, definía la salida y le daba estímulos a las entradas e iba viendo si el circuito se comportaba como uno quería. Una vez que lo tenía definido, lo armaba con los elementos que en ese momento la tecnología permitía. Con el avance tecnológico significa que nosotros contamos con muchísima más cantidad de hardware disponible para hacer nuestros diseños. ¿Y qué problemas tenía este tipo de diseño? En primer lugar, que no había estándares. Cada fabricante, cada empresa que desarrollaba hardware tenía su propia herramienta, no compatibles entre ellas, lo cual generaba un problema serio, sobre todo si uno quería cambiar de herramienta. Era complicado reusar los diseños, es decir, uno tenía un diseño y reusarlo no era una cosa tan fácil, era más bien complejo porque eran diseños completos que había que andar bastante para poder usar algo que ya estaba funcionando. No, el nivel de abstracción que tenía era mínimo, es decir, a nivel de compuerta, no tenía ninguna posibilidad de hacer un diseño a través de lo que sería una descripción más abstracta como es uno de comportamiento, de behavioral. Y cuando piensen que las tecnologías actuales nos permiten desarrollar diseños con equivalentes a, no sé, millones de compuertas. Entonces, diseñar con millones de compuertas con este tipo de herramienta es realmente muy, muy engorroso, casi imposible. Y hay otros motivos más por los cuales se cambió de metodología. Simplemente eso vamos a nombrar las más importantes. ¿Qué pasó con esto? Y aparecieron los lenguajes de descripción de hardware y nosotros nos vamos a quedar con VHDL. Verilog es una cosa muy equivalente a VHDL, así que están divididas las opiniones. Uno prefiere trabajar con Verilog, otro con VHDL. VHDL quizás sea más académico, el Verilog es más industrial, pero también en la industria también se puede trabajar con VHDL.
Y bueno, ahí está el origen de la sigla VHDL. HDL es de Hardware Description Language, que sería lenguaje de descripción de hardware, y el B viene de esa otra sigla que ustedes tienen ahí. ¿Qué ventajas tiene este tipo de metodología? En primer lugar, que permite describir circuitos digitales mediante un archivo de texto. Nosotros vamos a describir nuestro circuito, el que queremos que se implemente, con un archivo de texto. Como les dije, existen otros lenguajes de descripción de hardware, tal como el Verilog, que tiene complejidad similar, y tenemos unos antecedentes en Abel o en otros lenguajes. En realidad el Abel era bastante más sencillo, más elemental, pero Verilog sería el equivalente a VHDL. De hecho, el software que vamos a utilizar nosotros, el ICE, el de Signing, permite trabajar en Verilog o en VHDL. Una característica que tiene este lenguaje es que nos permite describir desde un circuito muy simple, que es una compuerta, a un circuito tan complejo como un microprocesador del que ustedes se puedan imaginar. Eso lo puede describir perfectamente en VHDL. Las características que tiene VHDL, acá nos vamos a quedar en VHDL, piensen que es muy similar a Verilog. Tiene la posibilidad de descomponerse en niveles jerárquicos. ¿Qué significa? Que nosotros podemos hacer una partición de nuestro diseño e ir, digamos, diseñando por partes y después incorporarlos en otra etapa. Una cosa interesante que tiene es que un mismo diseño no es único, sino que admite distintas descripciones. Ustedes pueden en VHDL describir dos cosas y van a parar al mismo circuito. También nos permite simular el circuito, es decir, simular funcionalmente el circuito, y también nos permite simular los retardos que va a tener los componentes de ese circuito si uno le incorpora la información de los retardos de la tecnología en que está trabajando. Si nosotros tenemos un diseño y lo queremos reusar, piensen que como estamos hablando de un archivo de texto, lo único que tenemos que hacer es un copy and paste, así que es muy fácil reusarlo. Y como es factible trabajar una estructura jerárquica, que podemos subdividir nuestro problema en bloques más pequeños, nosotros podemos ir resolviendo parcialmente cada uno de los bloques, simularlo una vez que están que verificamos que funcionan correctamente, ir incorporándolo a un diseño de mayor complejidad. Eso es muy importante porque nos permite trabajar en primer lugar en grupos, hacer grupos de trabajo, que cada uno se ocupe de una etapa, y además es más fácil encontrar un error. Generalmente cuando uno diseña, inevitablemente tiene algo de corregir en un diseño que está con una estructura jerárquica, que cuando se dice que es flat o plano, en donde cualquier error hay que buscarlo en todo el diseño completo. Bueno, y una cosa importante es que también VHDL nosotros describimos nuestro diseño y no sabemos cómo se va a hacer la implementación final. Vamos a ver que se dice que es independiente de la tecnología. Eso es una característica importante de estos lenguajes. Nosotros, como les dije, vamos a hacer una visión muy elemental del VHDL, simplemente, estrictamente lo que vamos a necesitar para nuestra materia, nuestro trabajo. La carrera de ingeniería va a tener otra materia donde vamos a profundizar sobre este tema, pero lo que de alguna manera queremos nosotros hacer notar en esta materia es cuál es la metodología de diseño. Es decir, que es más, probablemente cuando ustedes se reciban y tengan que trabajar, esta metodología ya sea obsoleta, pero de alguna manera va a ser algo similar a esto lo que van a utilizar ustedes cuando les toque trabajar profesionalmente.
le vamos a hacer una serie de... Nosotros vamos a hacer nuestras implementaciones, nuestras prácticas, nuestros laboratorios, utilizando una placa de desarrollo que se llama Nexus 3 de Digilen, que trabaja con un FPGA, con un dispositivo lógico programable, llamarlo que es, donde hacemos nuestra implementación, que es un FPGA de la empresa Xilinx. Entonces acá vamos a poner los pasos que nosotros vamos a hacer en cada uno de los prácticos que vamos a llevar adelante. Lo primero que tenemos que hacer es determinar las señales de entrada y salida de nuestro diseño. Después determinar qué queremos que haga ese circuito. Eso, de acuerdo a las especificaciones que tengamos, tenemos que definir qué es lo que queremos que haga ese circuito. Después escribimos el código, corregimos errores de sintaxis. Cuando escriben un código, tengan presente, van a ver que hay una diferencia fundamental con el C, pero ustedes conocen C, un lenguaje de programación. Son cosas distintas, pero tienen también puntos en común. Recuerden que los lenguajes como este de descripción de hardware tienen una sintaxis que debe ser respetada. Entonces al comienzo siempre van a encontrar errores de sintaxis que hasta que no se hayan corregido no se puede avanzar. Entonces hay que corregir esos errores de sintaxis. Después que lo tenemos corregido, nosotros podemos simular ese diseño que tenemos. Es una primera simulación. Y verificar con esa simulación que nuestro VHDL, nuestro diseño, cumple las especificaciones que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que es simular? Simular es, nosotros hemos descrito un bloque, le vamos a dar un estímulo y ese estímulo se va a incorporar a nuestro diseño y va a generar la salida. Entonces nosotros tenemos que ver si esas salidas que se generan son las que esperábamos de nuestro diseño. Después viene un proceso de síntesis. El proceso de síntesis es simplemente la traducción de ese VHDL a un, llamémosle esquemático, como el que vimos allá, una netlist se le suele llamar. Y ya es una herramienta que nosotros en general no nos vamos a meter a ese nivel. Eso ya es una cuestión automática de la herramienta. La podemos ver, ¿no es cierto? Pero no modificamos ahí nada. Y después generamos lo que se llama el bitstream o el archivo de configuración del FPGA, que es el que finalmente se va a incorporar en el hardware y es donde vamos a verificar si nuestro diseño se realiza correctamente. Lo que vamos a ver entonces es en VHDL lo que sería la estructura de VHDL. Para ir terminando con esto, después nos vamos a detener en cada uno de los casos. Dijimos que es un archivo de texto. Ese archivo de texto tiene dos bloques fundamentales, que es la declaración de la entidad y la definición de la arquitectura. ¿Qué es lo que es la entidad? La entidad lo único que hace es definirnos cómo nuestro diseño se va a comunicar con el mundo exterior. Entonces vamos a declarar las señales que vamos a usar, de qué tipo son, entrada, salida, pero no vamos a hablar en nada de cómo funciona nuestro diseño. Por otra parte, la arquitectura es la que nos va a decir cómo funciona nuestro diseño. Entonces, son dos entidades absolutamente independientes. Independiente en cierto sentido, la entidad nos define cómo nos comunicamos hacia afuera y la arquitectura es qué es lo que hace el circuito. Por supuesto que esa arquitectura va a utilizar las señales que tiene definida la entidad. Bueno, vamos a detenernos acá y en el próximo charla seguimos entrando en detalle sobre cada uno de estos bloquecitos.